Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, dice el Evangelio de hoy, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, para hacerles como testigos de su poder, para hacerles hacer las mismas cosas que él hacía, curar toda enfermedad y toda dolencia. Los sacerdotes son otros Cristos. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: Id a las ovejas descarriadas de Israel y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Una vez más, el Evangelio de hoy nos muestra tu compasión, Señor. Al ver a las gentes, te compadecías de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. En este caso, Señor, te compadeces no de una carencia material, sino de la falta de pastores que velen por la salud espiritual de las almas. Porque esta, como hemos visto en alguna otra meditación, es la mayor pobreza, la pobreza espiritual. La mayor pobreza, pues, es no tenerte a ti, Señor. ¿Por qué vamos a pasar toda la vida sin ti pudiendo estar contigo? Una gran poeta, Ernestina de Champurcín, escribió estos versos: El pozo en el que yo bebía se agostó súbitamente. Comprende tú mi agonía, Dios, cuya angustia pedía el alivio de una fuente. Dame ese sorbo caliente que fluye de tu lanzada. Prefiero verme abrasada en el fuego de tus venas que exprimir a duras penas mi pobre fuente agostada. ¿Cuántas personas, cuántas almas, Señor, están así con su pobre fuente de felicidad agostada? Porque no tienen la alegría de la fe, de saberse hijos de Dios, amados por Él, e hijos de una madre tan buena como la Virgen María. Y están así porque no han tenido quien les hable de Dios, quien les lleve a Dios, quien les enseñe a exprimir, a mezclar esas duras penas con el sorbo caliente que fluye de tu lanzada, haberme abrasado por el fuego de tus venas, como decía esta poeta. ¿Cuánta gente hay que no tiene un buen pastor? Al ver las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, cansadas de luchar en la vida, como ovejas que no tienen pastor. Porque sin ti, Señor, la vida se hace dura. La vida se hace dura sin el Señor. Bueno, y Jesús, pues se compadece, se preocupa por todos. Y pienso, Señor, que aprendiste este rasgo también de tu madre, la Virgen. En cuanto sabe María que su pariente Santa Isabel está encinta, María acude en su ayuda sin pensar en sí misma. Ya lo vimos en otro día en la novena. San Ambrosio lo comenta con unas palabras maravillosas. Dice así: con el regocijo de su deseo, como quien cumple un piadoso deber, presurosa por el gozo, se dirigió nuestra madre a las montañas. Llena de Dios de ahora en adelante,
porque tenía a Jesús en su seno, ¿cómo no iba a elevarse apresuradamente hacia las alturas? La lentitud en el esfuerzo es extraña a la gracia del Espíritu. María, que era plena de gracia, que estaba es el templo perfectísimo del Espíritu Santo, pues no conoce lo que es la pereza ante el esfuerzo. Y en Caná vemos a nuestra Madre la Virgen que se da cuenta de las necesidades de esos jóvenes recién casados y acude, pues sin que nadie se lo pida, a remediarles. Y luego, tras la resurrección, encontramos a la Virgen reuniendo en torno a sí, pues a los apóstoles en el cenáculo, esperando el Espíritu Santo. Hay un libro que se llama Cartas a Nicodemo, un libro precioso de Dobrazinski, en el que cuenta, pues en el fondo habla de Jesús y de la Virgen a través de los ojos de Nicodemo. Supone que Nicodemo es un fariseo, en eso coincide con el Evangelio, pero luego supone este escritor que Nicodemo pues tiene a su mujer enferma, que acaba muriendo, no han podido tener hijos, y entonces va narrando su asombro ante las cosas que oye y contempla del Maestro, sus conversaciones con él, cómo se va haciendo discípulo, etcétera, ¿no? Y hay un momento en que en su casa de Jerusalén, una casa grande de un fariseo rico, pues acoge a la Virgen y a otros discípulos de Jesús. Y entonces dice: el de ella es un rostro de mujer lleno de bondad, entrega, dulzura y confianza. Cada ademán suyo habla y convence. Su voz es dulce y al mismo tiempo firme, igual que la de él. Habla poco y bajito. Deben de gustarle los niños porque le bastó cruzar unas pocas calles para que la siguiera todo un cortejo de niños morenos y medio desnudos que le hablaban como si la conocieran de siempre. Por primera vez desde hace mucho tiempo, por primera y última vez, oí voces infantiles en el atrio de mi casa. Te he contado que no tenía hijos. Se despidió de los pequeñuelos con una sonrisa y acarició con la mano la cabeza o la mejilla de varios. Esta mujer es una verdadera madre. Hubiera debido tener muchos hijos y nietos que estuvieran a su lado y vinieran a consultárselo todo. Un solo hijo es demasiado poco para ella. Entró sonriendo en mi enlutada casa y enseguida pareció que se desvanecía un poco la atmósfera de tristeza que reina ahora en ella. ¡Cuánta alegría irradia! De noche, incluso en sueños, recuerdo siempre que está bajo mi techo. Qué bonito, ¿verdad? Pues imaginaros Jesús, que vivió 30 años con su madre, que la contempló en sus gestos de ternura, de cariño, con todas las personas que se le cruzaban y muy especialmente los niños, quizás con sus primos y primas. ¿Cómo no va a tener en su carácter ese gusto por la compasión, por la ayuda, por la preocupación de los demás, etcétera? Y nosotros, Señor, queremos también ser buenos hijos de María, pensar siempre en los demás, compadecernos si les vemos como ovejas sin pastor. Gratis habéis recibido, dad gratis, nos dices en el Evangelio. Lo que hemos recibido gratis, pues es nuestro tiempo, por ejemplo. Lo tenemos que dar gratis, sin pedir nada a cambio, porque no queremos quedarnos con la calderilla. ¿Para qué? Damos nuestro tiempo sin pedir nada a cambio. Ya nos lo pagará Dios en el cielo. Acuérdate de aquel cuento pues tan maravilloso, ¿no? De aquel pobre que iba con un saco de granitos de trigo que había cogido ahí en un campo y se cruzó con el emperador, pensó que el emperador le iba a dar algunas monedas de oro, el pobre pues se acercó a la carroza, bajó el emperador, el pobre iba a extender la mano y de repente el emperador extendió primero la mano pidiéndole a él y lleno de tristeza abrió su saquito de pepitas de trigo y sacó una y se la dio al emperador y se fue triste a su casa. Y al vaciar el saco de trigo sobre la mesa ante los ojos ávidos de su mujer y sus hijos, pues se encontró que había una pepita de oro. El grano de trigo que había dado el emperador se había convertido en una pepita de oro y se arrepintió de no haberle entregado más
más granos de trigo, incluso el saco entero, porque entonces sería rico. Pues nosotros, Señor, somos generosos porque es de lo único que jamás nos arrepentiremos. Recibimos mucho más, recibiremos mucho más en el cielo. Gratis habéis recibido, dad gratis nuestro tiempo. También hemos recibido gratis nuestra capacidad de alegría y la damos gratis. Sonríe, canta, baila, no seas una persona luto con cara de acelga. Y por último, hemos recibido gratis el don de la fe y lo llevamos a los demás también gratis. Tú, Señor, te conmueves ante la falta de pastores, por ejemplo. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Nosotros, Señor, nos damos cuenta de esto. En Occidente, pues realmente escasean los sacerdotes. Y hay muchos pueblos que no pueden tener su misa, o que no pueden tener al sacerdote confesando, o para atender a un moribundo. Y por eso es justo que nosotros recemos a Dios para que conceda vocaciones, para que conceda trabajadores que se encarguen de su mies. Hace pues unos años estábamos haciendo el Camino de Santiago, un grupo de jóvenes, y yo iba con ellos, y nos cruzamos con un señor que venía andando desde Alemania, desde un pueblo de Alemania. Pues había tardado meses. Y este hombre nos contó que era ingeniero, pero que había pedido pues una excedencia en su trabajo porque su parroquia había fallecido su sacerdote y el obispo no tenía sacerdotes para sustituirlo. Y entonces pues ya no tenían sacerdote, no tenían misa, no tenían, etc. Y entonces la parroquia le había mandado, en nombre de toda la parroquia, en peregrinación, para pedir al apóstol Santiago que les concediera pues vocaciones de sacerdotes. Lógico. Por eso nosotros rezamos y mucho por estas vocaciones, no solamente de sacerdotes, sino todas las vocaciones que necesita la Iglesia. Pero no basta pedir a Dios vocaciones, que vayan, sino que a veces, si Dios nos llama, hay que implicarse personalmente. Hay que dar un paso al frente, ponerse a disposición de nuestro Señor y de toda la Iglesia y acudir a socorrer a los demás. Toda vocación es una vocación de servicio, de darse a los demás, de convertir nuestra vida en algo que va de los demás. Cómo me gusta, Señor, aquel pasaje de Isaías donde cuenta su vocación. Se dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y Isaías da un paso al frente y responde: aquí estoy yo, envíame a mí. No hay otros. Lo que habéis recibido, darlo gratis. Si tú estás en posición de dar un paso al frente en cualquier vocación dentro de la Iglesia, pues dalo. Dalo. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Todos somos llamados por Dios a trabajar en la mies del Señor, a realizar pues la evangelización, a ser buenos pastores. Y eso también dentro del matrimonio, si esa es nuestra vocación, a realizar un apostolado intenso, pues dentro de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, superando los miedos, la comodidad, el querer pasar desapercibido. Bueno, es que yo no sirvo. Bueno, ¿cómo que no sirve? En otro pasaje del profeta Jeremías se dice que Jeremías se disculpaba así, ¿no? Cuando Dios le enviaba: soy un chiquillo y que no, soy tartamudo, que no sé hablar, Pues no le sirvió la disculpa. Un ángel le tocó los labios y le purificó con una brasa, ¿verdad? Bueno, pues todos somos llamados por Dios a realizar un apostolado intenso, a ser buenos pastores de las personas que nos rodean. Como decía el cantante de U2, Bono, tengo un megáfono, se refería a su fama, y lo voy a usar. Pero en su caso, pues para pedir dinero para pobres y para el tercer mundo, ¿no? Como hacía tantas veces. San José María escribió: el cristiano no puede ser egoísta. Si lo fuera, traicionaría su propia vocación. Seríamos malos hijos de María, como hemos visto.
que es pura generosidad. No es de Cristo la actitud de quienes se contentan con guardar su alma en paz. Falsa paz es esta, despreocupándose del bien de los otros. Si hemos aceptado la auténtica significación de la vida humana y se nos ha revelado por la fe, no cabe que continuemos tranquilos, persuadidos de que nos portamos personalmente bien si no hacemos de forma práctica y concreta que los demás se acerquen a Dios. Son palabras clarísimas. Nadie vive solo, nadie se salva solo. Tenemos esa responsabilidad. Gratis habéis recibido, dad gratis. Sobre todo, la fe. Sobre todo, el conocimiento de Jesucristo. Sobre todo, pues, el amor a nuestro Señor, que llena nuestra vida de contento. En el verano de 1940 se libró la batalla de Inglaterra, como sabes, entre pues, los aviones alemanes y los aviones ingleses, ¿no? Y entre los meses de agosto y septiembre los ingleses perdieron 701 cazas frente a 1.244 aviones que perdieron los alemanes. Y Churchill, en sus memorias, comenta: al final, la fibra y valor de nuestros aviadores de caza permaneció imbatida y suprema. Así se salvó Inglaterra. Con razón pude decir en la Cámara de los Comunes, en la esfera de los conflictos humanos, nunca tantos han debido tanto a tan pocos. Pues esos 701 cazas ingleses derribados, que probablemente murieran muchos de sus pilotos, pues evitaron la invasión de Inglaterra, dando su vida. Pues ¿cuántas personas dan su vida con generosidad para que muchas ovejas tengan un pastor? Que muchas ovejas tengan quien les hable de Dios, o quien les cuide, o quien les acerque al Señor, simplemente. Y tú y yo, pues podemos ser uno de esos si Dios nos llama, o hemos de serlo en cualquier caso, independientemente de todo, con nuestro apostolado, no sin dar lecciones, pero con nuestro apostolado de amistad y confidencia, nuestro apostolado a las personas que nos rodean y a las que queremos. Vamos a terminar acudiendo a la Virgen, también con unas palabras de San José María en esa misma homilía. Santa María, Regina Apostolorum, Reina de todos los que suspiran por dar a conocer el amor de tu Hijo, tú que tanto entiendes de nuestras miserias, pide perdón por nuestra vida, por lo que en nosotros podía haber sido fuego y ha sido cenizas, por la luz que dejó de iluminar, por la sal que se volvió insípida. Madre de Dios, omnipotencia suplicante, tráenos, con el perdón, la fuerza para vivir verdaderamente de esperanza y de amor, para poder llevar a los demás la fe de Cristo. Gratis habéis recibido, dad gratis, recordamos con las palabras del Evangelio de hoy. Y ahora, como siempre, vamos a recitar la oración del Papa Francisco a la Inmaculada. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, y que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio, y hagamos de este modo como pastores para las personas que nos rodean. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca.
que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén.